bienvenidos a este debate digital en directo organizado por CEAPI y la Casa de América sobre el tema Mujeres Líderes Iberoamericanas. El papel de la mujer en Iberoamérica, en el mundo empresarial, social y político, ha ido sin duda tomando cada vez más fuerza. Sin embargo, la crisis del COVID-19 nos enfrenta a nuevos retos para la sociedad y para la economía. Por ello, CEAPI y la Casa de América nos hemos unido para escuchar la visión y la experiencia de mujeres líderes iberoamericanas y reflexionar sobre las claves para la reconstrucción de una Iberoamérica próspera, unida y sostenible en este encuentro. Aunque en los últimos años es patente el cambio cultural en el que se evidencia la necesidad de romper la brecha de género, los datos indican todavía que hay mucho camino por recorrer. Las cifras económicas pospandemia son preocupantes y el papel de la mujer vuelve a estar situado en el plano de la vulnerabilidad. Según datos de la CEPAL, el PIB va a caer más del 9%, el desempleo va a llegar a 44 millones de personas, la pobreza va a aumentar hasta 230 millones y lo que es más preocupante, de ellos 118 van a ser mujeres. Y sobre todo, la sobrecarga de trabajo, de cuidado, se va a concentrar en los hogares más pobres y en las mujeres. La CEPAL también nos señala que 1 de cada 3 mujeres de la región no tiene ingresos propios y la crisis derivada del COVID-19 puede significar un retroceso de más de 10 años en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Nos decía estos días Alicia Bárcena de forma muy precisa que la recuperación de América Latina y el Caribe pospandemia será feminista o no será. El papel del Estado y las políticas públicas serán fundamentales para generar una economía del cuidado, clave en la estrategia de recuperación. Para ello se va a requerir un pacto fiscal con foco en las mujeres, reorientando recursos a la inversión, a la creación de empleo y la inclusión digital y financiera de las mujeres. El Banco Mundial, por su parte, nos habla de los riesgos de que las brechas de género durante y después de la pandemia y de que los avances en materia de capital humano, empoderamiento económico y participación y capacidad de reacción y decisión logrado por las mujeres hasta ahora se puedan revertir gravemente. A nivel mundial, la participación de las mujeres en la fuerza laboral disminuyó del 52% en 2000 al 48% en 2019. Las mujeres dedican 3 veces más tiempo a los hombres a la prestación de cuidados sin remuneración. El Banco Mundial también calcula que si a lo largo de su vida las mujeres pudiesen obtener los mismos ingresos que los hombres, la riqueza mundial aumentaría en 172 billones de dólares y la riqueza en términos de capital humano se incrementaría en alrededor 1/5 en todo el mundo. Por eso estamos en un momento clave en el cambio histórico y social. Las mujeres líderes deben llevar a cabo esas reformas que deshagan los desequilibrios históricos y la brecha de género. Las mujeres líderes deben, en definitiva, aprovechar su espacio de privilegio para ampliarlo e incluir a otras mujeres, acabar con el techo de cristal y con el suelo pegajoso. Y nada más. Bienvenidos otra vez a la Casa de América y paso la palabra a nuestra moderadora, la presidenta de CEAPI, Nuria Villanova. Muchas gracias. 4, 3, 2. Hola, buenas tardes. Un placer estar junto con Casa América y teniendo además acompañándonos a la SAGIP, al BID y a la iniciativa privada representada por Gina en este encuentro. Ante la situación en la que vivimos, hablar de mujer y hablar de Iberoamérica es sin duda poner el foco en problemas que estamos viviendo, pero también en soluciones. Permítanme que me presente. Soy Nuria Villanova, presidenta de CEAPI, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, una asociación que engloba a 140 presidentes de empresas iberoamericanas. También soy fundadora de Atrevia, una compañía de comunicación con 400 empleados y presencia en 15 países en Iberoamérica.
Déjenme compartir con ustedes que el objetivo del CEAPI es trabajar para hacer más Iberoamérica a través de las empresas. Creemos que es el momento de hablar del impacto social del empresario. Como think tank, nuestro mensaje es: en estos momentos, más confianza significará más recuperación. Pensamos que el mundo del empresario es el mundo de creer y de crear. Creer en el país, en el equipo, en los proyectos, y eso significa creación, creación de empresas, creación de empleo, creación de soluciones. Esa creación de empleo, esa creación de soluciones solo se puede hacer con empresas comprometidas con el estado de bienestar y también en la colaboración público y privada. Y pilares de esa solución, de ese compromiso de las empresas, sin duda, es abordar el papel de la mujer, de los jóvenes, de los valores, de la sostenibilidad y del compromiso. Por eso hoy hablamos de uno de los temas candentes y tenemos el privilegio de hacerlo desde 3 ópticas, yo creo que muy representativas e interesantes. Tenemos con nosotros a Gina Díez Barroso, empresaria mexicana, fundadora de compañías, miembro de diferentes consejos y la única mexicana miembro del grupo C200, 200 mujeres líderes en el mundo. Gina fundó hace ya 30 años DIAR, una compañía con 600 empleados y que ha creado más de 650 proyectos residenciales. Muy interesante. Fundadora también de Centro, una universidad que abraza la innovación. Y vinculado al tema que hoy nos atañe, la líder de Dalia Empower, un movimiento, una fundación que busca el empoderamiento de las mujeres en Iberoamérica. Tenemos con nosotras a Gemma Sacristán, una mujer que ha tenido una carrera brillante en el mundo financiero. Madrid, Londres, Nueva York, plazas donde ha ocupado cargos muy importantes. El último de ellos como vicepresidenta en Nueva York del Banco de Santander. Desde el año 2008 está en el BID y en el BID ha ido asumiendo cada vez mayores responsabilidades. Hoy, Gemma lidera la Corporación Interamericana de Inversiones y hablando de género. Felicidades porque el BID ha sido la entidad que ha lanzado el primer bono de género en estas circunstancias en Colombia. Y tenemos con nosotras también a Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, una mujer que asumió responsabilidades desde muy joven. Ministra de Vivienda, ministra de Asuntos Económicos, vicepresidenta de Costa Rica. Esta brillante economista ha sido también administradora asociada del PNUD y secretaria general adjunta de Naciones Unidas. En estos momentos de crisis, desde el primer momento en que la pandemia asoló el mundo, ha estado hiperactiva liderando la colaboración entre los países iberoamericanos, buscando el consenso y la acción. Un panel de lujo para abordar el tema de hoy. Empezamos con Gina Díez Barroso. Gina, adelante. Muchas gracias. Gracias Nuria, y gracias a todos por organizar este evento tan importante. Y fíjate que algo que acabas de decir, que dije qué razón tiene y qué importante panel haber elegido las tres áreas, ¿no? Porque creo yo que más que nunca hay que colaborar. Creo yo que especialmente nosotros, las mujeres, estamos como nunca he visto en una colaboración total. A raíz de esta pandemia nos hemos unido más que nunca, hemos colaborado en diferentes áreas, la parte gubernamental, la parte política, la parte privada, la parte financiera, la parte de aprendizaje, de educación, y yo creo que eso es lo que nos va a apoyar y ayudar a que logremos lo que siempre hemos querido, que es la absoluta equidad. Entonces, me da mucho gusto aquí ver bueno, a mis 2 amigas y a ti, mis 3 amigas y las instituciones que representan. Pues yo quisiera hablar un poco acerca de los retos que siento, porque yo viniendo de la iniciativa privada y habiendo sido hace ya 20 años
miembro de este comité de las 200.org, es bastante notorio, notorio y frustrante lo que siento que sucede, porque en parte de lo que hacemos nosotros en este comité de las 200 se divide en 3 áreas, ¿no? Un área es la parte de llevar datos duros, como saben todos los que están escuchando esta plática, pues sin datos nada se mide y sin medición nada se arregla. Entonces, una parte de esto es llevar datos, ¿no? Que un grupo de estas mujeres es lo que hacen. Otra parte es la parte de la fundación, donde becamos mujeres MBA, y también donde llevamos un proyecto que se llama, bueno, es un proyecto también de fundación, pero es un proyecto bastante increíble que ayudamos a mujeres, se llama Protege, lo llevamos a mujeres que tienen 15 millones de dólares de revenue, las, digamos, adoptamos y las llevamos a 25 a 30 millones de dólares de revenue. Entonces las mandamos a otro nivel. Y la tercera etapa, que es la etapa de educación, que es donde yo estoy involucrada, nos toca ir a platicar a diferentes universidades, pero universidades de las mejores 20 del mundo, en donde hablamos con MBAs y PhDs, doctoras y MBAs. Y lo que ahí fue cuando me cayó esta realidad, es que no importa lo que hayas estudiado, no importa si tienes un doctorado, lo que necesitas para triunfar en esta vida como mujer son las habilidades blandas que no te da una universidad. Y son las habilidades de lucha, de liderazgo, de resiliencia, de balance de vida, de negociación, de cómo pichar si tienes una empresa. Porque ves que estas mujeres que tienen una maestría tal vez de Harvard, tal vez un doctorado de MIT, están temerosas, se sientan atrás, no levantan la mano, no piden una promotion, como le dicen los americanos, no piden un aumento, esperan a que su trabajo hable por sí mismo. El trabajo no habla, tenemos que hablar nosotros. Entonces, todo este tipo de cosas que todas las mujeres que hemos tenido que salir adelante lo hacemos con lucha y con levantar nuestra voz, ellas con las credenciales que tienen académicas no lo están haciendo. Entonces, por eso es que yo decidí hacer ahora Dali Empower, que la palabra empower a mí no me gusta nada porque no creo que nadie empodere a nadie. Aquí las mujeres y el hombre nacemos con el mismo poder, somos dueñas del mismo poder, pero desgraciadamente, y esto hablo mucho del hemisferio que tú manejas, todo lo que es Iberoamérica, este poder lo tenemos muy escondido y no nos damos cuenta que ahí está. Entonces lo que tenemos que hacer como mujeres es reconocerlo, adueñarnos, tenerlo, hablar con nuestro poder, caminar con nuestro poder, trabajar con nuestro poder, negociar con nuestro poder y nadie nos los va a quitar. Y que quede claro que nadie nos va a empoderar. Esto es nuestro. Entonces, una vez que tienes este poder que todos tenemos dentro, no hay quien nos pare. Y no se trata de que seamos mejores o peores que el hombre, somos el complemento perfecto. Por eso hay que incluir al hombre en esta lucha. Hay que incluir al hombre a que trabajemos en equipos mixtos, en fondos de inversiones mixtos, en private equity mixtos, que los números están claros, los números se ven perfectamente lógicos. Yo lo que me frustra un poco es que no se dan cuenta cuando hay empresas como McKinsey, como Bain, como EY, que están publicando, que se dedican a eso, que tienen cientos de analistas y personas que están publicando los números claros. Entonces, nuestro discurso tiene que cambiar. Primero, no hay víctimas de género, al contrario. Y tenemos que tener un discurso también a las personas que están dándonos estos espacios que están bastante limitados, para que abren mucho más espacios. Y el discurso, como bien lo decía Christine Lagarde cuando tuve la oportunidad de hablar con ella en el G20, es decir, claramente el discurso es financiero, el discurso es de negocios, y Gemma lo sabe perfectamente bien, porque hemos compartido muchas veces estas pláticas en el W20 y en el G20. Entonces, la realidad es esta: ¿quieres perder dinero o quieres ganar dinero? No hay consejero en una empresa, no hay stakeholder que no quiera ganar dinero. Entonces, la realidad es que necesitan abrir los espacios para la diversidad, porque la diversidad genera utilidad. Entonces, eso es el discurso que hay que manejar y que hay que tener. Y hay que realmente, una vez que se desarrolle este poder, es tan fácil como eso, y eso empieza desde la mamá, porque el bebé niño y la bebita mujer nacemos idénticos. Pero ¿qué pasa? Viene la cultura iberoamericana, porque no es ni mexicana. Mira, a mí me preguntaban si el machismo era mexicano. Lo único mexicano es el nombre. Cada país del G20 se queja de lo mismo. Cada mujer que representa a sus países en el W20 se queja de lo mismo. Entonces, la realidad es que el machismo, sí, el machismo, el nombre machismo. Te aseguro que en España, te aseguro que en Costa Rica, te aseguro que en todos lados se llama de una manera diferente, pero todos los países sufrimos de lo mismo.
Entonces la realidad es esa, ¿no? La realidad es que hay que romper el paradigma desde que lo sacas del hospital. ¿Por qué le compras al niño un traje de princesa y un juego de té y que sirva a la mesa? Y el niño le compras un traje de astronauta y un mecano y un traje y que haga un robot y que quiere ir al espacio y luego la corona del rey. O sea, hay que cambiar la educación y la cultura. ¿Para qué? Para que desde chicos manejen una equidad. Y una equidad que es igualdad de oportunidades. O sea, no se trata de ser igual al hombre. Nadie quiere ser igual al hombre. Dios nos libre de ser iguales al hombre. O sea, tenemos que llevar nuestro género altísimo, tener nuestras ventajas de ser mujer. A mí me preguntan que cómo he hecho yo para tener una empresa de construcción siendo mujer. Yo nunca he cuestionado si soy mujer o soy hombre. Yo tengo que trabajar en lo que tengo que trabajar y lo trabajo. Entonces, yo creo que es muy importante también eso. Y otra cosa para cerrar este momento que me estás dando para hablar, que es inaceptable el número de mujeres en el Consejo de Administración. Inaceptable. Y más inaceptable que lo aceptemos. Entonces, eso es algo que no podemos quedarnos calladas. Sé que tienes ahorita en tu público gente importantísima, mujeres muy importantes, que mujeres sí van a poder hacer este cambio. En México hay del 6 al 7% de presencia en mujeres de Consejo de Administración, incluyendo familias, empresas familiares. Es inaceptable. Entonces, yo les digo mucho a los hombres, ¿cuántos cheques quieren dejar en la mesa? Así como no queremos un club de Toby, como decimos, tampoco queremos un club de Lulú. O sea, queremos mixtos, queremos empresas que tengan una mesa de consejo mixtos. Y está probado que esas empresas hay más utilidades. Entonces tenemos que tener cada país que esté escuchando esta plática, por favor, mujeres influyentes, tienen que mover la hoja y tenemos que pelear esto. Y tenemos que traer aliados a los hombres de socios estratégicos, a los hombres que crean en que esto es una cuestión de negocios y a los hombres que quieran ganar más dinero. Entonces, yo sí creo que esto es una cuestión muy importante y hay que, desde luego, trabajar en construir esta confianza en nosotros mismas para poder exigir y probar que la diversidad de género en puestos de liderazgo no es una cuestión ética, que sí lo es, pero ese no es el lenguaje. El lenguaje es una cuestión de negocios. Pues con eso termino. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Gina, por compartir esa visión entusiasta, esa llamada a la acción. Y pasamos la palabra a Gemma Sacristán. Muchas gracias, Nuria. Gracias también a la CEAPI y a la Casa de América por esta invitación. Sin duda alguna, un placer compartir vivencias y experiencias con Gina y con Rebeca. Si me permiten, quería comenzar hablando de una pequeña reflexión de algo que ha pasado recientemente en el mundo financiero, pero que está muy relacionado con lo que estamos hablando hoy. Y tiene que ver con el nombramiento de Jay Fraser como la próxima CEO de Citibank. Como sabéis, ella a día de hoy es la actual presidenta y CEO de Banca Comercial Global y ha sido durante mucho tiempo, y algunos hemos tenido el placer de trabajar con ella, la CEO de América Latina en Citibank. Esto ha despertado, si habéis leído los periódicos de todo el mundo, incluidos los de España el fin de semana, ha despertado mucha atención mediática, que una mujer llegue a ser la CEO de un banco tan grande y tan importante en el sector financiero global y mundial como Citibank. Pero lo que está claro es que leyendo su historia sabemos que esto no ha sido una casualidad. Esto viene de muchas políticas y de un gran esfuerzo institucional y corporativo de este banco por promocionar a las mujeres, por tener una cantera y sobre todo por dar oportunidades. Si miramos al Consejo de Administración de Citibank a día de hoy, son 16 personas, lo componen 16 personas, hombres y mujeres, y 8 son mujeres, con lo cual el 50%. Pero si miramos 8 años atrás, la realidad es que solo 3 eran mujeres. Y para mí eso es lo relevante. Cómo estamos mejorando, aunque no puedo estar más de acuerdo con Gina, todavía nos queda mucho por hacer. No solo Citibank, hay otras empresas, tanto en el sector financiero como en el sector corporativo, que están trabajando y preparándose para este cambio, para mejorar en igualdad de género. En una reciente encuesta de Mercer, que incluye a empresas de América Latina y el Caribe, el 81% de estas compañías dijeron que mejorar su empeño en diversidad de género es importante o muy importante para ellos. Pero para impulsar este cambio, obviamente hacen falta cosas y voy
si me permiten hablar de alguna de ellas. Lo primero tiene que ver con entender dónde estamos a día de hoy. Para manejar cambios tenemos que entender dónde estamos y qué acciones queremos llevar a cabo. América Latina y el Caribe viene demostrando que está haciendo algunos avances, no suficientes de nuevo, pero algunos avances, y tenemos alguna data relevante. Yéndonos al Gender Gap Report del Foro Económico Mundial, básicamente podemos contar que a nivel global la brecha de género es del 32%, mientras que en América Latina y el Caribe lo es en torno al 28%. En nuestra región tomaría 59 años cerrar esta brecha por completo, menos que los 151 años que son a nivel mundial, pero sin duda más cerca también de Europa occidental, que está en 54 años. También importante el papel de la mujer en la participación política y económica. En la región tenemos una brecha del 36%, por encima, lamentablemente, del 24% en Estados Unidos y en Europa occidental, que está al 30%. En cualquier caso, como digo, depende cómo nos comparemos y con quién podemos estar optimistas o no tanto. Pero lo importante para nosotros es qué podemos hacer al respecto. Y en este sentido, creo que lo primero y lo más importante desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Grupo BID, lo más importante primero, necesitamos entender qué ganamos fomentando con esta igualdad de género o qué dejamos de ganar. Y en este sentido quiero hacerme eco de lo que ha dicho Gina habitualmente, o sea, tiene que ver con esto es una oportunidad de negocio. Si no impulsamos esa igualdad de género, dejamos de ganar dinero e impulsándola, obviamente, hablamos de utilidades. Tenemos alguna data también, ¿no? a nivel mundial y a nivel Latinoamérica. Sabemos que si las mujeres se incluyeran con una participación plena en las economías, el Producto Interior Bruto para el 2025 crecería en 2,6 billones de dólares. A nivel de las empresas, la realidad es que tenemos datos de la región, datos del Grupo BID, que dicen que las empresas que cotizan en bolsa, que cuentan con mayor representación femenina, obtienen un rendimiento 44% superior y ganan un 47% más. Y hay algunas iniciativas interesantes, una en España que me gusta mucho, que la estoy siguiendo con mucha atención, que se llama el Closing Gap, que básicamente han creado un clúster de empresas centrado en analizar el coste de la desigualdad de género para la economía y promover medidas para cerrar estas brechas. Con lo cual, como he dicho, primero entender dónde está la oportunidad de negocio. Y una vez tenemos esto claro, hay que pasar a la acción. Y dentro de la acción quisiera hablar de algunas cosas que estamos viendo que están teniendo éxito y que creo que podríamos replicar en otros países. Una muy importante tiene que ver con las iniciativas de paridad de género, las IPGs, que en la región la está liderando el BID de la mano del Foro Económico Mundial, pero que están a nivel mundial en otros muchos países fuera de la región. Y básicamente son alianzas público-privadas con el objetivo de impulsar la participación laboral de las mujeres, su liderazgo en la toma de decisiones y el cierre de la brecha salarial. Creemos que el sector privado no lo puede hacer solo y el sector público tampoco, con lo cual trabajando juntos, impulsando los cambios en política pública, pero llevando también el compromiso de la empresa, es más fácil lograrlo. La primera IPG de la región se lanzó en el 2016 y a día de hoy hay más de 100 empresas que se han adherido a ellas. Por suerte, también hay otros países que siguieron el liderazgo de Chile, como Argentina, Panamá y Perú, que ya están trabajando en sus iniciativas de paridad de género. Pero también es muy importante saber, como he dicho, dónde estamos y sobre todo gestionar ese cambio tan necesario. Para ello, importantísimo tener herramientas. Y ahí me gustaría hacer eco de una herramienta que también está siendo muy útil para algunas empresas, es la de análisis de brechas de los principios para el empoderamiento de las mujeres, que más allá de algunas empresas que participaron, está liderada por ONU Mujeres. Los sellos nacionales también están jugando un papel relevante porque te permite sentar unas metas y tener herramientas de gestión. Y luego hay proyectos a nivel Iberoamérica que me gustan y que creo que están jugando un papel relevante. Uno, el proyecto Promociona, una iniciativa que nació en España en el año 2013 con el Instituto de la Mujer, el ACOE, y que luego
más tarde fue adoptada con mucho éxito en Chile, que lleva ya 3 ediciones y que estamos viendo si la podemos llevar a otros países de América Latina más allá de Chile. Y también hay muchas empresas que tienen programas para crear cantera, para tener a sus mujeres preparadas para cuando lleguen esas oportunidades, no solamente en los directorios, muy importantes, sino también para ir escalando en los puestos de liderazgo y de tomas de decisiones. Ahí nosotros, por ejemplo, tenemos uno en el BID, pero hay muchas empresas, porque nosotros colaboramos con ellas, que también tienen lo suyo. En el programa de Mujeres Líderes Emergentes del Grupo BID hemos aprendido 2 cosas, que no solamente es importante capacitar a las mujeres en liderazgo, sino también ayudarlas a enfrentar los desafíos que cada día tenemos todas para poder llevar a cabo este liderazgo. Y ahí hago referencia a lo que decía anteriormente Gina, todas esas habilidades blandas que son cada día más importantes, incluido, no podemos olvidar, incluido aprender a jugar con las reglas de los hombres. No olvidemos que a día de hoy todavía el mundo y muchas empresas las lideran los hombres. Entonces, entender cómo piensan y entender y saber cómo trabajar con ellos es importante. Y hablando de hombres, nos queda claro a todos que la agenda de género no es una agenda de las mujeres, que solas no vamos a lograr avanzar en igualdad y en equidad de género, no solamente en Iberoamérica, en el mundo en general. Ahí creemos que esta agenda es compartida y hay algunas iniciativas que nos gustan mucho, como el Male Champions for Change en Australia, el cual es una iniciativa que lideran CEOs hombres y que están trabajando de la mano de una mujer en cada una de sus empresas para promover acciones en el sector privado. O el proyecto en España, Engagement, que básicamente mujeres proponen a hombres de otras compañías para que asuman desafíos concretos para promover la igualdad. O el He4C de Naciones Unidas, que como sabéis nació algunos años, tuvo mucho éxito y básicamente trabajaba con hombres y niños para impulsar a las mujeres y a las niñas a nivel mundial. Y ya para terminar, me gustaría obviamente hacer referencia a la crisis sanitaria y económica que estamos todos viviendo. Nos queda claro a día de hoy que en ese cambio de paradigma que viene, esa nueva economía y esa nueva probablemente sociedad y orden mundial que tenemos que crear entre todos, no podemos dejar fuera a la mujer. Más que nunca importante tenerla en cuenta no solamente a la hora de tomar decisiones, sino que en todas las políticas, especialmente aquellas sociales, no nos olvidemos de la mujer. Entonces, para terminar, simplemente un llamado a la acción, importantísimo desde nuestro punto de vista que el sector público y el sector privado trabajen de la mano con herramientas e iniciativas. Algunas existen, otras obviamente están por crear, pero no olvidemos que estamos en una situación por lo menos complicada y que más que nunca el liderazgo de la mujer y no dejar a la mujer fuera de cualquier decisión es más relevante que nunca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gema, por esa defensa de que hoy más que nunca tenemos que trabajar en este ámbito. Le pasamos la palabra a Rebeca Greenspan. Rebeca Greenspan, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nuria, y para mí es un honor, un placer estar con Gina y estar con Gema, mujeres maravillosas que dentro de sus campos han no solo tenido mucho éxito, sino que le han ayudado a muchas mujeres más, que es también el tema de estar aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros también desde nuestras posiciones para poder darle el apoyo a otras mujeres, para que no sea una lucha individual, sino que sea una lucha colectiva, ¿no? Y un éxito colectivo. Y además estar contigo, Nuria, a una mujer que quiero y admiro tanto, pues qué mejor momento para este diálogo con este panel tan maravilloso. Tal vez comienzo a decir, y me refiero a algunas de las cosas que ya han dicho Gina y Gema, yo quiero decir que es cierto que hemos mejorado y hay que reconocer las mejoras, porque yo digo que el pesimismo es el mayor desmovilizador hacia la transformación. Si uno no cree que la sociedad puede cambiar, entonces no hace nada para cambiarla. Y la verdad es que hemos cambiado la sociedad en muchos aspectos y Iberoamérica ha sido también protagonista de ello.
el liderazgo que tiene la región, por ejemplo, en la participación política de las mujeres en los parlamentos, que probablemente tienen los países que tienen la mayor representación en el mundo, ¿no? El hecho de que España tenga un gobierno paritario es también un ejemplo. O sea, tenemos muchos ejemplos del avance de las mujeres y de la posición de las mujeres a niveles de liderazgo en nuestra región. Yo debo decir que en mi país, cuando yo estuve por primera vez en el gobierno, fíjense, en el 87, mucha agua ha pasado bajo el puente, fue cuando pudimos hacer la ley de igualdad real entre hombres y mujeres. 1987, muy temprano. Y años después tuvimos a la primera presidenta de Costa Rica. Costa Rica ha elegido una mujer como presidenta ya, digamos, dentro de su devenir histórico y dentro del empoderamiento y avance de las mujeres. Pero como bien lo han dicho ustedes, falta un camino enorme por recorrer y básicamente, esto también hay que decirlo, que el ritmo de cambio es realmente insuficiente. Y los datos los han dado ustedes en la brecha y en los cálculos del del Foro Económico Mundial. El que el mundo vaya a durar 257 años, yo creo que lo dijo Gemma, que estamos mejor nosotros que otras partes del mundo. Pero aún así, 60 años para lograr la equidad significa perder 2 generaciones. Eso es lo que significa, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos que ese cambio sea más rápido? Es uno de los temas. Y aquí se han dicho varias cosas. Yo voy a pasar muy rápidamente sobre ellas para entrar, además, a las amenazas que también tenemos en este momento, ¿no? Uno, el tema de los datos duros que mencionó Gina, fundamental, pero todavía para poder tener la desagregación de los datos para el análisis y la toma de decisiones en la política pública, tenemos todos que sufrir un desgaste enorme, porque no se producen de manera regular y no están asequibles para la toma de decisiones en los líderes que tienen que hacer esas decisiones. Entonces, ahí todavía hay una invisibilidad estadística, ¿no? Con respecto a las mujeres y a su situación que hay que mejorar. Segundo, el tema de que no somos vulnerables. Yo me he opuesto, y Nuria me ha oído muchas veces, a que nos llamen un grupo vulnerable. Nosotros no somos un grupo vulnerable. Somos un grupo vulnerado en nuestros derechos, pero no somos un grupo vulnerable, ¿no? Y en ese sentido queremos que nos vean no en la vulnerabilidad producida, sino en las capacidades intrínsecas que tenemos para transformar la realidad. Y yo creo que eso es una cosa muy importante, es un cambio muy importante, porque nos ponen siempre para hablar de las mujeres con los grupos de mayor vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos de la vulnerabilidad, hablamos de las mujeres. Cuando hablamos de la transformación, no hablamos de las mujeres. Cuando hablamos de las capacidades, no hablamos de las mujeres. Y yo creo que eso tenemos que cambiarlo. Es una cosa en la que hemos luchado muchísimo, ¿no? Nuestra capacidad transformadora. Ahora, las evidencias son abrumadoras de lo importante que es para la economía, para el Producto Interno Bruto, para el crecimiento, para la innovación, para el cambio climático, para el éxito de las empresas, la diversidad y que las mujeres estemos incluidas. Abrumadora la evidencia de lugares que no pueden ser sospechosos, ¿no? Y sin embargo, la lucha es durísima. O sea, hay que reconocer que probablemente no hemos logrado permear todas las capas de la decisión que se requieren. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando yo era directora para América Latina del PNUD, me propuse llevar a la equidad en los puestos de dirección, en la representación en los países, etc. Avanzamos muchísimo. Y cuando fui también administradora asociada del PNUD, donde teníamos que 7,000 empleados con consultores y empleados en todo el mundo, yo dirigí el comité de género. Muy interesante. Convencíamos a los jefes, ¿no? Y sabíamos que a los jefes los teníamos bajo raya para que
efectivamente, siempre que tuvieran una terna, siempre que tuvieran que tomar una decisión, tomaran una decisión que nos llevara hacia la paridad o hacia la equidad de género. ¿Qué pasaba en las otras capas de la organización? Cuando nosotros no tomábamos la decisión, cuando tomaban la decisión los mandos intermedios, cuando la decisión era delegada, la cultura se imponía y la discriminación volvía. Cuando nosotros volvíamos a ver para otro lado, entonces nos regresábamos en los indicadores de equidad que tenía la organización. No sé si me explico. O sea, aquí hay un tema del cambio cultural que va más allá solo de la punta del iceberg en el sentido del que dirige la organización. Porque las instituciones son sesgadas y las decisiones que parecen neutrales no lo son. Repiten los patrones de discriminación, ¿no? Y ahí, por lo tanto, el tema de la educación, el tema de la pedagogía política, digamos, se convierte en un elemento fundamental para cambiar los patrones de discriminación que subsisten en la mayoría de nuestras organizaciones, ¿no? Y por eso es tan difícil el cambio, porque el cambio no depende solo de una decisión, sino de la decisión de miles de personas que reproducen la discriminación, incluyendo la reproducen las mujeres. Y esto lo decía Gina, ¿no? Internalizamos la discriminación. Hablabas de cuando iban a hablar con las MBAs, con las PhDs, ¿no? Que ellas mismas se autoexcluían. Les pongo un ejemplo. Hicimos nosotros un programa para proyectos de investigación de las STEM, ¿no? Para mujeres. No era solo para mujeres, era general, pero pusimos una línea que decía, se tomará en cuenta especialmente los proyectos presentados por mujeres. Solo eso pusimos y no tuvimos ningún problema en recibir los proyectos. Cuando no poníamos eso, no podíamos llegar a llenar las cuotas porque la oferta de los proyectos de las mujeres se autoexcluían del concurso, ¿no? Entonces, esa es la importancia también de todo el tema de la discriminación positiva, ¿no? Que es mandar un mensaje en el sentido de que habrá lugares, de que habrá espacios, de que están ahí para ellas, porque cuando es así, ellas dan un paso adelante y podemos hacerlo. Entonces, por el tiempo, solo quiero decir dos cosas adicionales. El COVID-19 nos está tirando para atrás y hay que reconocerlo. Y voy a hablar solo de dos cosas: violencia de género y empoderamiento económico. Violencia de género y empoderamiento económico. Los números del aumento de la violencia de género durante el confinamiento son tremendos. Y ya comenzamos a recibir mucho más evidencia del retroceso en términos de violencia de género que estamos viviendo. Hay que volver a poner el tema de violencia de género sobre la mesa. Empoderamiento económico. El quédate en casa durante el confinamiento para las mujeres se está convirtiendo en quédate en casa para siempre. Porque las medidas de conciliación no están ahí, porque estamos en esta pandemia. ¿Cuáles son las mujeres? Estamos más en el sector informal, más en los sectores de servicios, más en los sectores de medio tiempo o en los trabajos de medio tiempo y vulnerables en la pandemia. Y por tanto, el efecto sobre el empoderamiento económico de las mujeres en esta pandemia va a ser tremendo. Y la crisis económica va a volver a golpear a las mujeres mucho más, no solo por la sobrecarga de trabajo en el trabajo doméstico, sino también porque va a haber una discriminación en las decisiones que se van a tomar con respecto a quién mantiene el empleo y quién no. Y créanme, porque lo hemos visto antes, se va a volver a imponer que el segundo salario es el femenino y por lo tanto es el menos importante. Entonces aquí que tenemos mujeres empresarias, que tenemos mujeres en los negocios, que tenemos mujeres en las decisiones económicas, yo creo que hay que hacer una cosa muy fuerte para proteger el empleo de las mujeres, para evitar una regresión que puede ser enorme para la región latinoamericana de los datos que ya yo tengo
es tremendo. Aumento de la pobreza a 118 millones de mujeres, no en 118 millones, sino llegando a 118 millones por debajo de la pobreza en América Latina, un 22% de aumento de la pobreza femenina en nuestra región, 22%. Y con respecto al empleo, ya hemos visto que en el primer semestre, según la OIT, 56 millones en pérdidas de empleos de empleos en la región, de los cuales muchos son mujeres. Último punto, ¿cuál es el otro golpe del COVID? En el COVID se ha puesto de manifiesto la importancia de los cuidados, ¿no es cierto? Los cuidados para la vida. Y la primera línea ahí de cuidados han sido las mujeres, que además son el 70% del sector salud, ¿no? Y ellas han estado en la primera fila. Y entonces hemos valorado mucho los cuidados, pero no para la corresponsabilidad social, sino para que lo sigan haciendo las mujeres, ¿no? El tema de rescatar la economía de los cuidados también se convierte en estos momentos en un tema fundamental. Y por eso termino con lo que dijo Gemma. No habrá recuperación equitativa, no podremos salir adelante sin mayor sufrimiento humano si este tema de las desigualdades con respecto a las mujeres no se convierte en un centro de la agenda económica para la recuperación. Y ahí nos toca a todos en el G20, en los bancos multilaterales, en las redes que hemos hecho, hacer nuestro trabajo, aumentar la visibilidad de estos temas y además la conciencia en los tomadores de decisión de la importancia del diseño de una política pública que evite un aumento de la brecha y un mayor sufrimiento, no solo para las mujeres, sino para las familias y para toda la sociedad. Gracias, Nuria. Muchísimas gracias por la intervención. La conclusión está clara, los datos también. Un momento crítico por el COVID, pero momento crítico también por el COVID, especialmente para las mujeres que representan una gran parte de esa economía informal que yo siempre digo que durante años no se ha trabajado para erradicarla, porque muchas veces se consideraba que era un colchón para la creación del empleo, pero que en esta crisis ha demostrado ser una lacra, porque no se puede ayudar a empresas que no existen y a empleos que no existen, mayoritariamente en el ámbito de las mujeres. Y el tema de la violencia de género, ¿cómo vamos a cambiar esa cultura en las empresas si la sociedad acepta, asume o como mínimo convive con una violencia de género todavía terrible? Les animo a hacer preguntas a través del chat de YouTube, a través de Twitter y antes... si les parece, me gustaría profundizar en iniciativas concretas y hacer una pequeña ronda entre estas tres brillantes motores mujeres que nos acompañan para que nos hablen de iniciativas en el G20, iniciativas como el bono de género, iniciativas que Rebeca, con ese impulso que está dando desde la SEGIP, pueden marcar la diferencia en este entorno, en ese momento crítico. Muchas gracias y les recuerdo que espero sus preguntas a través del YouTube y a través de Twitter. Gracias. Gina, Gemma, Rebeca, si queréis comentar esas medidas concretas, el micrófono es vuestro, mientras esperamos las preguntas. Pues mira, yo nomás comento lo del G20, si quieres, y bueno, estoy totalmente de acuerdo con Rebeca de la situación tan terrible que se viene y creo yo que va a crecer muchísimo el ecosistema emprendedor en mujeres, por lo mismo que dice Rebeca, hay que apoyarlas, hay que reforzar este ecosistema también para las mujeres que no tengan trabajo. Ya después tengo yo varias iniciativas en ese sentido, pero yo quisiera hablar de algo muy concreto y del avance, que también lo comentó Rebeca, porque sí hay avance, ¿no?
Creo que todo el mundo estamos enterados de la terrible pérdida que tuvimos con la muerte de la juez de la Suprema Corte de Justicia, de Ruth Ginsburg, que dedicó su vida al género y a dejarnos en una mejor posición en cosas tan elementales como poder firmar una hipoteca sin la necesidad que un hombre estuviera a nuestro lado, ¿no? O poder tener una cuenta bancaria o el derecho a estar embarazada y poder trabajar. Parecería que eso fue hace verdaderamente 7 siglos y no. Fue la vida de esta increíble Ruth que nos dejó de veras una cosa impresionante. A hoy, que ya en el G20, yo estoy muy contenta porque por primera vez se considera a la mujer en puestos de liderazgo, que es algo que se va a hablar y a tratar en el G20, ¿no? Como una iniciativa que se llama Empower, que es una iniciativa que propuso Canadá y la aceptaron los saudis, y entonces sí se manejó directo como una iniciativa del grupo del sector privado, en donde estamos manejando, yo soy la representante de México en esta iniciativa, y se está manejando la importancia de que la mujer llegue a puestos de liderazgo y cómo los puestos de liderazgo y de decisión en empresas mueven la aguja a nivel Producto Interno Bruto de los países y del mundo entero. Entonces tenemos la obligación nosotros de crear el documento como iniciativa privada representando a nuestros países, y tenemos el reporte directo de nosotros con el Sherpa del G20 a reportar al G20. Entonces, la primera vez desde que yo sé que esto es una cuestión del sector privado al G20. Entonces, y de mujeres en puestos de liderazgo. Somos pura CEO representante, entonces creo que es importante porque te das cuenta que por primera vez están dándose cuenta que la mujer necesita estar ahí, necesita hablar, necesita estar representada, y es una cosa yo creo que es bastante buena. Y la última iniciativa que quiero comentar es, volviendo a la cuestión de data y de medición, siento que otra cosa es que las empresas tienen que saber cuál es su política de género y tienen que saber medirse en diversidad, raza y género. Entonces nosotros ya creamos un índice, porque Bloomberg, como saben ustedes, tiene un índice maravilloso, pero pues para pertenecer a este índice tienes que tener facturación de 1 billón más o más. Las empresas de nuestro hemisferio, pues pocas tienen la suerte de tener 1 billón o más de revenues. Entonces nosotros creamos ya el índice y tenemos un índice de diversidad, raza y género para empresas desde MIPYMES hasta empresas de todos los tamaños para que nazcan bien. Entonces estas empresas van a tener ya una certificación para que sepan en dónde están en raza, género y diversidad, y puedan estar certificadas, publicadas, y las personas que quieran trabajar ahí sepan cómo está esa empresa en todo lo que es género, raza y diversidad. Son las 2 iniciativas que yo quisiera comentar. Muchísimas gracias, Gina. Me comentan que no funciona el hashtag, que no funciona el chat de YouTube. Yo les invito a plantear preguntas por Twitter con el hashtag Mujeres Iberoamericanas. Y eso no, perdón, Mujeres Iberoamérica, todo junto, Mujeres Iberoamérica. Eso nos permitirá que nos lleguen las preguntas. Me ha llegado ya una, pero en la línea que estamos hablando, de Mireia Cisneros, que nos cuenta que desde Unidos en Red, su fundación, está desarrollando una comunidad para darle herramientas a mujeres de clase media de habla hispana y que está muy interesada en conocer experiencias exitosas como las que nos acaba de contar Gina, o como el proyecto de Gemma Sacristán, esos bonos de género. Gracias, Mireia, por la intervención. Fenomenal. Bueno, pues si quieres te cuento un poco sobre los bonos. Los bonos se engloban dentro de una tendencia que existe en el sector financiero, especialmente impulsado por Estados Unidos y luego también por Europa, que se llama la inversión con lentes de género y que es un tipo de inversión que busca obviamente obtener rentabilidad financiera, pero también avanzar en esa igualdad de género. Y para hacer esto lo hace a través de 3 estrategias. La primera es apoya a empresas que promuevan el liderazgo femenino, y ahí muy importante todos esos sellos y todos esos índices como el que hablaba recién Gina, porque invertir en mujeres es un buen negocio y sobre esos indicadores se crean productos financieros que otros compran, ¿no? La segunda forma de invertir con lentes de género tiene que ver en aquellas empresas y bancos que financian a MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas tan importantes siempre en Latinoamérica. El 90% del empleo lo generan este tipo de empresas,
pero obviamente golpeadas por la crisis. Y el tercero es financiando o apoyando a empresas que producen o que apoyan a través de productos y servicios específicos para mujeres, ¿no? Eso es lo que es la inversión de lentes de género, esos tres ángulos, y lo hacen con distintos tipos de productos. Con productos tradicionalmente han sido con préstamos. En América Latina mucha historia y tradición con las microfinanzas, pero poco a poco se ha ido migrando a otro tipo de productos más sofisticados, los préstamos, los bonos, los fondos de inversión, incluso esos índices como el de Bloomberg, índices que gestionan y que ponen en valor las empresas que mejor lo hacen en equidad de género. En cuanto a bonos, la realidad es que existen muy pocos en el mundo, a día de hoy son 12. Nosotros el año pasado apoyamos el primero de América Latina con Banismo en Panamá, pero acabamos de hacer uno que marca tendencia porque es el primer bono del mundo que está unido, cuyo precio está unido a incentivos. Es decir, nosotros hemos unido esfuerzos con un banco importante en Colombia y a nivel regional, que es Davivienda, y básicamente le hemos dicho: usted tiene un programa que financia a mujeres, bueno, vamos a profundizar en él, vamos a darle asistencia técnica para llegar a más mujeres, pero sobre todo le vamos a hacer un análisis de lo que usted financia a día de hoy. Si logra sobrepasar el objetivo trazado entre nosotros, le damos una bonificación. Con lo cual, básicamente estamos dando los incentivos para que estas instituciones financieras de América Latina y el Caribe financien cada vez más a mujeres. Muy contentos, como hemos dicho, es el segundo de la región, después del de Banismo, de Davivienda, pero es el primero del mundo con incentivos. Está marcando sin duda alguna un hito en el sector financiero y lo acabamos de replicar también, ya no con un bono, sino con un préstamo, con BAC El Salvador, al cual también le estamos dando incentivos para que especialmente en este momento tan complicado, de nuevo, no se olviden y financien además mi pyme liderada por mujer. Así que eso es un poco en qué consiste el bono de género y por qué creemos que es relevante a día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Gemma. Lugar para la esperanza, proyectos que nos ayudan. Estimada Rebeca. En primer lugar, me encantan las iniciativas que han dicho Gina y Gemma, me parecen fantásticas. El tema de llegar al G20, Gina, me parece súper importante. El G20 tiene una gran labor que cumplir y todo el tema de cómo innovar en el sector financiero, Gemma, me parece fundamental, ¿no? Porque el problema, y estuvimos en un panel hace poco con Davivienda precisamente y con Bancolombia. Colombia está haciendo un montón de cosas bajo el liderazgo, además de la vicepresidenta, de Marta Lucía, que ha hecho una coalición para el empoderamiento económico de las mujeres que nosotros estamos apoyando, y me parece que todas estas iniciativas deberíamos poder compartirlas porque no hay que inventar el agua tibia. Cuando nos funcionó en algún lado, podríamos replicarlo en otro y me parece importantísimo las dos cosas que ustedes han dicho. Yo quiero mencionar 4 cosas. Una, algo que nosotros estamos haciendo, que tiene que ver con el marco normativo. Todavía en América Latina, aunque no lo creamos, hay una serie de leyes discriminatorias para el empoderamiento económico de las mujeres. Y por tanto, lo que hicimos junto con ONU Mujeres fue hacer una ficha por país que dice cuáles son las leyes que todavía persisten en algunos de nuestros países y que tienen un sabor de discriminación o de tutelaje sobre las mujeres. Y algunas leyes que hay que cambiar y otras que hay que impulsar. Y tenemos, y los remito a nuestra web, porque tenemos una ficha por país que describe exactamente lo que hay que hacer. Es una agenda muy concreta, transversal a todos los partidos políticos, no es divisoria y podría representar una oportunidad para volver a tener una iniciativa política de las bancadas femeninas en muchos de nuestros países que se pueden unir para impulsar esta agenda. Primer punto. Segundo punto, en el tema de los indicadores y de la conducta de las empresas,
tenemos varias cosas que están funcionando y por tanto yo quisiera ver, Gina, cómo se unen a lo que también ustedes están haciendo en términos de los indicadores. Está los principios para el empoderamiento de las mujeres que ha pactado ONU Mujeres y que habló de eso Gema en su primera intervención, que ha pactado ONU Mujeres con el Pacto Mundial. Yo creo que es muy importante fortalecer y hacer una fertilización cruzada entre los distintos indicadores que se han mencionado acá. El segundo es uno al que yo le tengo mucho cariño, porque lo empezamos en el PNUD, cuando yo estaba en el PNUD, y lo empezamos con una mujer a la que quiero hacer un homenaje, que es Carmen de la Cruz, española, que la perdimos hace poco tiempo, y con el que iniciamos esta certificación con el sello de igualdad para las empresas. Es un sello voluntario, pero se ha expandido en cientos de empresas en la región y por lo tanto ahí hay un germen también muy potente que podemos apoyar con todas estas iniciativas, ver qué es lo que tiene y ver si algunas de las cosas que estamos haciendo en el resto de los indicadores o de las normas de conducta podemos mejorarlas, pero copiándonos un poco de estas distintas iniciativas. Y mi último punto es todo el tema de las empresas B, o como queramos llamarlo, de todo esto que se trata de cambiar nuestra conducta en el mercado. Una conducta que trata de que las empresas sean prósperas, sean exitosas, pero al mismo tiempo que su conducta con respecto a estos temas de los valores que mencionamos inicialmente, tanto en la sostenibilidad como con respecto a los temas discriminatorios, como bien decías Gina, de raza, de etnia o de género, sean superados como un elemento fundamental de la empresa misma. No se trata solo de qué hacemos después de que hacemos lo nuestro dentro de la empresa, sino qué hacemos en la empresa, cómo nos portamos en el mercado, cuál es nuestra conducta y los valores que vamos a fortalecer nosotros dentro de nuestro quehacer económico, ¿no? Y ahí yo creo que hay mucho que hacer, hay todo un movimiento. Yo tengo mucha esperanza en los jóvenes en este sentido, ¿no? Porque muchos de los jóvenes no quieren solo ganar dinero, quieren sentirse realizados con lo que hacen. Quieren saber que también tienen un propósito. Y hay muchas leyes que se están generando en los países para yo diría ecosistema, es la palabra que estamos usando ahora, ¿no? En un ecosistema para cambiar nuestra conducta, que no sea una conducta depredadora ni discriminatoria, sino que crea riqueza en todo el sentido de la palabra, no solo para la empresa, sino también para la sociedad. Yo creo que es muy importante fortalecer esa dinámica también. Y nada más, yo sé que se nos acaba el tiempo, Nuria, pero según las proyecciones, en América Latina se van a perder 2.7 millones de empresas con el COVID-19. Y hablaban tanto Gema como Gina de todo el tema de la empresarialidad, del emprendedurismo para las mujeres. Si no tienen acceso a fondos que no sean solo de crédito, de mayor endeudamiento, sino de apoyo para la transformación de la empresa, no va a ser posible realmente proteger, hablaba del proteger, ¿no? De proteger estas empresas, porque no es solo con endeudamiento que van a salir adelante. Requieren de una transformación de su modelo de negocios, requieren de un apoyo para la digitalización y para la aceleración de las tendencias que venir y que el COVID-19 ha cristalizado, ¿no? Y por tanto, también un llamado a que los instrumentos mejoren para no solo dar crédito o capacidad de crédito, porque más endeudamiento para muchas de estas empresas no es necesariamente la respuesta. Bueno, no podía imaginarme que podía cundir tanto una hora. Quiero dar las gracias a Casa América por habernos brindado la oportunidad de hacer
juntos este encuentro. Quiero dar las gracias a estas 3 ponentes. Son excelentes personas, excelentes profesionales, pero yo creo que todo lo que han dicho hoy no tienen nada, no hay desperdicio y que nos marcan grandes líneas de trabajo. Querría acabar con 2 intervenciones que me han llegado por Twitter. Andrea Grobocopatel, desde Argentina, nos invita a unirnos. Somos muchas y muchos los que creemos y trabajamos por lo mismo. Toca unirnos, es demasiado importante para no hacerlo. Y Laura Caterina nos pide consejos sobre cómo conseguir esa fuerza emocional que se necesita. Déjenme que acabe con el lema del CEAPI. Hay que creer para crear y es el momento de creer en uno mismo, en nuestra gente, en nuestras sociedades, en nuestros países, para crear. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. A vosotros.